alumnas y alumnos de primer grado de secundaria. Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa, que tiene el objetivo de acercarles los conocimientos de cada una de las asignaturas que estudian en la escuela. Esta es una propuesta diferente para descubrir nuevas estrategias de aprendizaje y poner en práctica habilidades escolares que les ayudarán en su crecimiento personal y académico. Como en cada sesión, tengan a la mano hojas, lápiz para anotar las ideas principales que detecten y las dudas que les puedan surgir. Recuerden integrar estos apuntes a su carpeta de experiencias al finalizar la sesión, para que las presenten a sus docentes, compañeras y compañeros cuando regresen a las escuelas. ¡Comencemos! En esta ocasión hablaremos de un tema sumamente interesante de la asignatura Lengua Materna Español, las principales lenguas originarias que se hablan en México. Al mismo tiempo, analizaremos la manera en que la diversidad lingüística y cultural de nuestro país nos enaltece como mexicanos, ya que además del español, muchas lenguas conviven diariamente. Desde la época colonial, el español se ha enriquecido de lenguas como el náhuatl o el maya, y muchas de esas adaptaciones ya forman parte de nuestro vocabulario diario. En esta ocasión exploraremos lenguas originarias que se hablan en México y las zonas geográficas en las que se ubican, así como su herencia cultural, a fin de que identifiquen y valoren la multiplicidad de las lenguas. ¿Conocen palabras adaptadas al español que provengan de alguna lengua originaria de México? A continuación, les presentamos el video titulado Palabras comunes del náhuatl. Veámoslo con atención. En el bosque del lenguaje existen diversos idiomas, entre ellos el español, el cual lleva muchos años formándose y enriqueciéndose a partir de su contacto con otros. El náhuatl es originario del continente americano y aportó diversas palabras al español, principalmente sustantivos, ya que existían objetos, alimentos y animales desconocidos para el antiguo continente. Por ejemplo, el aguacate y el tomate. Incluso otros idiomas como el francés, el inglés y el alemán han tomado palabras del náhuatl, como guacamole, chocolate, cacao y zapote. Existen otras palabras como estas y puedes identificarlas fijándote en su terminación. Si es ote o ate, probablemente vengan del náhuatl. ¿Se te ocurren algunas otras? Con esta información ratificaremos que la herencia de las culturas de los pueblos originarios de nuestro país fortalecen nuestra cotidianidad. En el vocabulario hemos adaptado palabras como el nombre de alimentos, lugares, objetos y la lista es muy larga. Ya que vimos la diversidad lingüística y cultural de nuestro país, ¿cuáles lenguas indígenas conocen? ¿Saben dónde se ubican geográficamente? El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas indica que en México se hablan 68 lenguas originarias distribuidas a lo largo de todo el territorio. Cada lengua atesora la visión del mundo de cada pueblo, por lo que su reconocimiento es una tarea más que necesaria. Les recomendamos consultar las páginas de internet www.inali.gov.mx y www.cdi.gov.mx para conocer más sobre el tema. Ahora vamos a observar el video El Universo Lingüístico de México, que nos ofrece un panorama de algunos pueblos originarios. ¿Te gustaría aprender a hablar alguna lengua indígena? ¿Por qué? Sí, me gustaría saber sobre esa lengua porque pues me gusta saber sobre las expresiones que cada uno habla. Pues sí me gustaría porque pues es muy interesante, ¿no? Saber más y pues si conoces a alguna persona para que sepas y te puedes comunicar con ella. Sí, náhuatl para poder comunicarme con ellas o tener un entendimiento con su idioma. Sí me gustaría porque es bonito expresarte de otra manera, con otra lengua. Me gustaría aprender porque
conocería otro idioma y no nada más español. Como el universo, las palabras se desplazan y expanden hasta lugares insólitos. Las lenguas expresan la historia de los pueblos, su transformación, su cosmovisión, sus instituciones y formas de relacionarse con la naturaleza, entre otras cosas. En México se han perdido diversas lenguas indígenas y con cada una de ellas se ha extinguido un universo. Entre las causas de esto, se puede considerar el predominio del español en las actividades económicas y culturales y la inmigración a las ciudades. Yo pienso que cualquier lengua es como una ventana que se abre, llena de luz, mi alma, para captar a los seres humanos desde una perspectiva particular de la lengua correspondiente, que me permite captar aspectos que desde otra lengua no captaría yo. También me permite asomarme a la naturaleza de una manera diferente, a los misterios de las cosas divinas del más allá. De alguna manera me abre una ventana. Y si esa lengua se muere, pues se cierra para siempre eso. Ya nunca más podremos asomarnos por esa ventana. El que tiene otra lengua, en el caso nuestro, que el que tiene una lengua, por ejemplo, mesoamericana, como sería el mixteco, el zapoteco, el mazateco, el trique, el mije, etc., tiene esa otra posibilidad de ver el mundo de modo distinto. Tiene entonces la posibilidad de hablar con sus hijos, con su mujer, con sus padres, con sus abuelitos, en un tono peculiar. Eso es una riqueza que no se puede valorar en que le pagan a usted tanto más cuanto. No se puede valorar en ese sentido. Pero además le da mayor agilidad mental, porque lo hace moverse de un universo a otro universo. Reporte de investigación. En esta secuencia vas a realizar un reporte de investigación sobre la situación de alguna lengua indígena que se hable en nuestro país. Para ello, puedes basarte en una entrevista que hagas a algún o algunos hablantes de lengua indígena. Si tú hablas alguna lengua, podrías entrevistar a tus familiares. También puedes hacer tu reporte utilizando algún periódico, revista o programa de radio publicado o transmitido en alguna lengua indígena que exista en la región donde vives. Para obtener más información, puedes consultar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Te invito a ver la siguiente entrevista que te ayudará a realizar tu investigación. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el señor Gabriel Martínez, originario del municipio de Xicontepec, Veracruz. ¿Nos podría decir, por favor, qué lengua habla, quién se la enseñó y cómo la aprendió? Sí, yo hablo el náhuatl, lo empecé a hablar desde chiquito, desde que fui despertando, porque mis padres y mis abuelos todos hablaron el náhuatl. Y pues hablo ahorita con mis vecinos de mi contemporáneo y mis familiares, todos ellos hablamos náhuatl. Y pues eso es lo que... ¿Y cuándo y en dónde habla su lengua? Yo lo hablo en mi comunidad y si nos encontramos en alguna ciudad entre los que nos conocemos, pues nos hablamos en náhuatl también.
las plazas, donde, aunque no estemos ahí en la comunidad, en otro lugar, los que nos conocemos hablamos el náhuatl. Sí, porque ya como estamos mezclados con los que no saben hablar el náhuatl, pues fuerzamente tenemos que hablar en español. ¿Ha enseñado a alguna persona a hablar en su lengua? Pues no, hasta el momento no. Solo mis hijos a veces les estoy enseñando cuál es una, cuál es otra, cómo se llama en náhuatl. Pero pues ahora los niños, los muchachos, ya no quieren aprender el náhuatl. Yo les hablo en náhuatl, ellos me contestan en español y así, y les digo, se contesta así, de lo que es lengua materna es así. Y pues no, sí lo llegan a entender porque nos contestan bien en español, pero no lo hablan, poco. ¿Y a qué cree que se deba que ya no quieren hablar? Pues yo pienso que a veces les he llamado la atención porque pues si llegamos a fallecer ya nadie va a saber las palabras originales, hay cosas correctas en el dialecto, ahorita ya no es náhuatl, digamos, ya está castellanizado todo. Entonces lo que yo trato de que aprendan, pero pues no les gusta, como pues gracias a Dios también que están en el bachillerato, ya están aprendiendo otras palabras, más lo que nosotros también de veras no conocemos, que vamos a saber nosotros de químicas, de todo eso. Entonces ellos son los que están aprendiendo y no, ya el náhuatl no. ¿Nos podría dar algunos ejemplos de aquellas palabras que son originarias de náhuatl? Originarias de náhuatl. Como ejemplo, mi municipio Chicontepec, su origen es Chicome Tepetl. Chicome quiere decir 7, Tepetl cerro. 7 cerros vendría diciendo en español, sí. De aquí, Azcapotzalco, también es su origen está bien, Azcapotzalco, nada más que tiene unos acentos, como ejemplo, Azcapotzalco. ¿Utiliza más su lengua que el español? Yo hablo más en mi comunidad el náhuatl, pues mi dialecto. Pero ya cuando van a hacer juntas los supervisores, maestros, pues ya no, ahí todo casi opinan, pero ya con español. Sí, y todos los familiares entre nosotros, vecinos, nos hablamos el náhuatl. Lo utilizamos también en plazas o en otra ciudad cuando nos encontramos entre los que conocemos el náhuatl. Nos hablamos en ese dialecto. Muchas gracias al señor Gabriel Martínez y siga con nosotros. Hasta luego. A partir de la entrevista anterior y con la información que obtuvimos de diversas fuentes, elaboraremos un reporte de investigación. El reporte nos permitirá comunicar los resultados de forma eficiente. Para elegir el título del reporte de investigación, es importante tener claridad acerca del tema investigado. Por ejemplo, la importancia del náhuatl. No olviden anotar los nombres de quienes participaron como autores del reporte, cuántas personas fueron entrevistadas, su lengua y lugar de origen. De forma muy concreta, describen 1 o 2 párrafos las respuestas a las siguientes preguntas.
¿Qué preguntas resuelves con esta investigación? ¿Quién te brindó información? ¿Y en dónde la obtuviste? De esta manera, condensamos la esencia de la investigación. Por ejemplo, en este reporte planteamos cuál es el futuro del náhuatl. Encontramos una lista de lenguas indígenas en peligro de desaparecer, entre las que se encuentra dicha lengua. Además, entrevistamos a una persona para que nos diera su opinión sobre la importancia de la enseñanza del náhuatl. El cuerpo de la investigación será el desarrollo o la descripción más detallada de las preguntas iniciales. Es valioso citar alguna frase interesante dicha por algún entrevistado o por el autor de algún libro que tenga relación con lo que planteas y con la entrevista efectuada. Recuerda que en toda investigación es muy importante citar las fuentes de donde obtuvimos la información, ya sea la persona que entrevistamos o los autores de los textos que consultamos. Una vez expuesta de manera organizada la información, es hora de dar nuestro propio punto de vista al respecto. Esas serán nuestras conclusiones. Lean sus reportes para hacer las correcciones necesarias y así tendrán su versión final. Acabamos de ser testigos de la manera en que los pueblos originarios conservan sus tradiciones, costumbres y lenguas, por lo que es preciso preservar y valorar la pluriculturalidad de nuestro país. Pueblos como los nahuas, huicholes o mixtecos día a día luchan para que su cultura perdure. ¿En sus comunidades se habla alguna lengua originaria? ¿Alguno de sus familiares o conocidos la habla? ¿Qué problemas creen que enfrentan los hablantes de una lengua originaria? Ha llegado el momento de mirar el video Todas las Voces para conocer un poco más de este tema. ¿Sabes de alguna lengua indígena que se hable en tu región? La de Cuentepec. Hablan náhuatl. En mi comunidad no, pero se encuentra cerca otra comunidad que se llama Cuentepec y hablan el náhuatl. Bueno, yo vengo del pueblo de Cuentepec y en mi pueblo se habla la lengua náhuatl. Piedra, piel de venado y amate. Materiales en los que fue grabada la memoria de las civilizaciones prehispánicas, sus creencias sobre el origen del universo y de los seres humanos, pasajes de sus guerras y de su vida cotidiana, la historia de sus gobernantes y sus ceremonias religiosas. Las diversas culturas prehispánicas que habitaron el actual territorio de la República Mexicana tenían sus propias lenguas, en algunos casos acompañada de sistemas de escritura pictográfica en códices. Los hallazgos más antiguos de la escritura zapoteca datan del año 600 antes de nuestra era, en tanto que la escritura maya más antigua data del 300. Hacia el año 1275 de nuestra era apareció el primer indicio de escritura en lengua náhuatl, en el llamado Códice Xolotl, que narra, entre otros acontecimientos, por medio de imágenes y textos, la historia del asentamiento de los chichimecas nómadas comandados por Xolotl. El conocimiento de las culturas prehispánicas quedó plasmado en sus códices. Los misioneros españoles se sorprendieron de este sistema de escritura y tradujeron algunos al español. Aún así, la mayor parte fueron destruidos durante la conquista y la época colonial. Gracias a la transmisión oral de mitos, leyendas y creencias, el legado cultural de estos pueblos se conserva. Algunos códices se encuentran en museos en el extranjero o en colecciones privadas. Esta melodía que acaban de escuchar se llama El Árbol de la Cultura, que habla sobre cuáles son las raíces de los pueblos de México, porque en la cultura rarámuri pensamos que existe un árbol
de nuestro pueblo mexicano o del mundo. Aquel árbol que tiene un valor tan importante que las raíces son los idiomas que hablamos en todo México o en el mundo. Todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos y destechadas están las casas. Enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas. Y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos pudo ser sostenida nuestra soledad. Este fue el modo como feneció el mexica, el tlatelolca. El español, ya convertido en lenguaje de guerra, de mandatos y leyes, o en las palabras de aliento, comenzó a introducirse poco a poco en los diversos pueblos de lo que pronto se llamó la Nueva España. La lengua era la verdadera conquistadora del Nuevo Mundo. Leheloba unos lum il Yucatán hachmatu shantale mashankap alak el no lum tush hachkumalop tanal taleto olal tume hachmatu shantale tukultale yanuk amik le certificación wal le uchinjola le organización panamericana tileto olal wasalut le gela tuyola le kenuchuk utanal tik hachtulakal ukahnalilo Yucatán tuyolal uto olalo le gela tsab ukahol le no halachun Víctor Cervera Pacheco. Sokumana masti 500 hap katalog no chumaco sakluwinklo katalog titulake hasta México ka pechahi tulaklut anti indígenas Guayucatane ma pechahi Guayucatane tanik maya tanik español lebet kichala bilingüe son lebet que cuatro piadok tan lebet que chenton knatik yete jajal Dios. En español esto quiere decir que hace más de 500 años vinieron los españoles a conquistarnos y se perdieron muchas lenguas indígenas en nuestro país. Aquí en Yucatán todavía conservamos el idioma maya y además hablamos el español. Por eso los yucatecos, la mayoría somos bilingües y por eso dicen que hablamos cuatrapeado. Nos entendemos nosotros y solamente Dios nos entiende. Mis papás nos pusieron nombres chocholtecos como parte de un esfuerzo para rescatar nuestra lengua. Ya casi nadie la habla, ni los niños ni los padres. Nosotros no lo quisimos aprender porque ellos querían que íbamos a aprender, pero nosotros ya no quisimos. Más unas que otras palabras que sí todavía lo recordamos, pero ya nuestros hijos sí ya nada. Nos decía el maestro, ya no hables eso, habla español. Y pues puro español. Nos olvidamos de la lengua materna. El idioma, o sea, a lo mejor hasta los mismos niños se empezaron a avergonzar, pues, y por eso ya no lo siguieron hablando. Yo pienso que fue la ignorancia de nuestros padres, porque no nos inculcaron, no nos insistieron, vaya. Solo quedan algunos abuelos. Abuelos sabios como don Urbano, que ha trabajado mucho por conservar el chocholteco. Ha dado mucho de su tiempo para enseñarles a los niños.
y además hasta escribió un diccionario. Yo soy uno de los que tengo mucho interés en que no se pierda porque ya está en estado de extinción. Es por eso que he pensado en formar este folleto que contiene algo de la idioma para que algún día alguien de la nueva generación se interese en que se restablezca la idioma y no se pierda. ¿Sabías que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2000, en México habitan poco más de 10 millones de indígenas, lo que representa aproximadamente el 10.5% de la población total del país? Y de acuerdo al Conteo de Población y Vivienda del 2005, solo el 5.8% de la población habla alguna lengua indígena. El náhuatl es el idioma con mayor número de hablantes distribuidos en 2 estados. En segundo lugar se ubica la lengua maya, cuyos hablantes se concentran en 3 estados del sureste. La tercera lengua es el zapoteco. Sus hablantes se asientan en 3 distintas regiones del estado de Oaxaca. Aunque México es uno de los países con más hablantes de lenguas indígenas en el mundo, este número se reduce de manera alarmante año con año. Algunas lenguas mueren y otras se encuentran en riesgo de desaparecer. Para reflexionar y discutir en grupo, toma nota de las siguientes preguntas. Si en México existe una gran cantidad de lenguas indígenas, ¿por qué crees que es poca la población que las habla? ¿Conoces a alguien que estudie un idioma indígena como segunda lengua? ¿Por qué crees que sea así? Maxitlatemo au Ximononotza Inuan Mogniutzitziwan Ichquichca Oquepa. Como pudieron observar, las lenguas originarias no solo comunican la cotidianidad, sino que albergan su historia, creencias y manifestaciones artísticas. Si una lengua muere, con ella perece una cultura. De ahí la importancia de conservarlas, difundirlas, reivindicarlas y garantizar los derechos lingüísticos de sus hablantes. Para terminar esta sesión, les invitamos a realizar las siguientes actividades e integrarlas a su carpeta de experiencias. Piensen en palabras que usan a diario y que provengan de una lengua originaria. Por ejemplo, nombres de lugares como Tamazunchale, Coatzacoalcos, Chihuahua o incluso México. Investiguen con sus familiares y conocidos otras palabras. Reflexionen. ¿De qué manera consideran que las lenguas originarias enriquecen al español? ¿Cómo podrían contribuir a conservarlas? ¿Qué lengua les gustaría aprender? Si algún familiar o conocido habla una, ¿qué experiencias les han contado? Elaboren un breve glosario donde enlisten, por un lado, las palabras y por el otro, su significado. Pueden agruparlas en categorías como comida, lugares y nombres propios. Muestren a su familia el glosario y pidan que les indiquen qué palabras ya sabían que se basan en lenguas indígenas. Ha sido todo por esta ocasión. Esperamos que esta sesión les ayude a valorar la riqueza cultural y lingüística de México. No olviden cuidarse y cuidar de los demás siguiendo las recomendaciones en materia de salud.
además de poner en práctica valores como la solidaridad, paciencia y empatía con las personas que les rodean. Sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa, porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta la próxima!